Ganar dinero es un título un poco genérico, pero verás cómo te sirve para entender cómo se gana el dinero, cómo atraerlo a tu vida en vez de estar toda la vida persiguiéndolo o trabajando extremadamente duro en cosas que realmente no te comportan un gran beneficio. Lo primero, has sido entrenado para consumir. Hemos sido entrenados para consumir. A lo largo de nuestra vida hemos visto millones de anuncios, hemos recibido millones de consejos para consumir, para ser consumidores de información, de productos, de servicio y hasta de dinero. Mientras consumes, no creas. Si te centras solo en consumir, eres egoísta. Una persona egoísta busca el dinero, pero no lo encuentra. Siempre está luchando duro, está pidiendo préstamos, está trabajando durísimo para encontrar dinero, porque es lo que tiene el egoísmo. Y es verdad que se puede ahorrar dinero de esta manera, por ejemplo, siendo un tacaño, pero me parece una vida muy pobre en general, ¿no? Y el dinero empobrece tu vida, ¿para qué te sirve el dinero? El egoísmo es lo contrario de la creación y compartir. El egoísmo es lo contrario de la creación y compartir. Y entonces viene el segundo punto. Debes cambiar tu mentalidad a la de un creador. Centrarte en ser un creador. Esto es bastante complejo, más de lo que parece, pero el cambio de mentalidad es sencillo de hacer, es gratis. No necesitas dejar de ser un consumidor y pasar a ser un creador. Lo primero que debes hacer es dejar de ver tanta publicidad. Un creador piensa en los demás, resuelve problemas ajenos. Un creador que gana dinero resuelve grandes problemas, porque también hay creadores que no ganan dinero, pero para un creador el dinero pasa a ser secundario. Pero vamos a hablar más sobre esto. Cuando uno crea es feliz. Uno crea relaciones duraderas. Un creador tiene la primera obligación de crear relaciones. Somos seres sociales. 2, crea una familia que se quiere. Hay mucha gente que está centrada en ganar, hace todo lo contrario, separa a su familia y se ve solo, sus hijos no lo quieren y tiene relaciones muy poco profundas con nadie. 3, crea activos que generan dinero. Hablaremos un poquito más de esto. Cuando creas, el dinero es secundario y paradójicamente lo atraes. Y lo mejor es que no necesitas dinero para cambiar tu forma de pensar, ¿no? No te hace falta dinero, como el viejo dicho de dinero atrae dinero hasta cierto punto puede ser verídico, pero si quieres generar grandes cantidades de dinero y disfrutar al hacerlo, solo debes cambiar tu forma de pensar, de un consumidor, de lo que sea, a un creador, de lo que sea. Y sin embargo vivimos en una sociedad que nos ha entrenado como consumidores. Piénsalo bien, verás, mediante la educación y la publicidad. Hay una felicidad muy efímera en consumir. La gente que consume se endeuda o trabaja durísimo en cosas que no les interesan, no les gustan, no los hacen felices. La gente que está centrada en consumir no puede estar centrada en crear. Por supuesto, todos de alguna manera somos consumidores porque necesitamos alimento, luz, tecnologías, etcétera. Pero si todo lo compras como consumidor, no estás centrado en crear. Debes comprar todas las cosas que necesites como creador, que es, por supuesto, una meta mucho mayor que ser solo un consumidor, ¿no? Hasta un animalito puede ser un consumidor. Ahora están de moda los restaurantes para perros, música para gatos, peluquerías caninas. Ser consumidor no exige nada. Ser creador sí exige mucho de ti. Si quieres vivir de tus activos, tienes que estar centrado en crear y servir a miles o a cientos de miles de personas o a millones de personas. Necesitas tener más apalancamiento. Te invito a ver la serie que he creado sobre el apalancamiento. Te voy a dejar el enlace en la descripción o en una tarjeta. ¿Por qué necesitas más apalancamiento? Porque generalmente los empleados solo sirven a una persona, a su jefe, al dueño de la compañía donde trabajan. Un creador que gane dinero con sus creaciones espera servir a cientos de miles de personas y para lograrlo necesita apalancamiento. Tienes que buscar formas de liberarte del egoísmo. Claro, cuando las sociedades crean consumidores y no personas creadoras o creativas, también fomentan el egoísmo, porque tú lo vales, porque tú lo mereces, porque la persona más importante eres tú y la persona más importante del mundo no eres tú, ni soy yo, por supuesto, es nuestro prójimo. De nuevo volvemos al tema de centrarse en los demás. Si tú estás centrado en ti mismo, eres un infeliz, un egoísta, un ególatra, lo que sea. Si estás centrado en de alguna manera ayudar a los demás, tienes equilibrio, paz mental y paradójicamente de nuevo atraes el dinero. Piensa en los problemas de la gente y busca formas de resolverlo. Formas masivas de resolverlo. ¿Qué problemas estás resolviendo ahora? ¿A cuántas personas ayudas a resolver sus problemas? Si tienes un empleo, estás resolviendo problemas. ¿Para cuánta gente? Muchas veces es para muy pocas personas. Tus empleados y los clientes, tu empleador y los clientes de tu empleador, no tus clientes. No son tuyos, pertenecen a la empresa para la cual trabajas. Busca entre tus conocimientos y pasiones formas de ayudar a otros.
comprueba si hay mercado para un producto o servicio relacionado con esa solución. Cuando eres un creador puedes tener montones de ideas, pero no todas las ideas van a ser rentables. Algunas van a servir a miles o a cientos de miles de personas y otras no. Es importante que te centres en ideas que sirvan a cientos de miles de personas. Mientras mayores y más complejos sean los problemas que soluciones, más dinero. Si solucionas un problema muy básico, por ejemplo, hacer pan, cualquiera puede hacer pan. Y aún así un panadero puede ganar mucho dinero. O si tiene muchas panaderías, crea un activo tan grande que sirve a muchas personas, aunque el problema no sea muy complejo. Pero si quieres hacerlo de una manera rápida, céntrate con menos capital, céntrate en problemas muy complejos que tenga la sociedad. Hay muchísimos, no te preocupes, problemas hay de sobra. Para un creador el dinero es secundario, pero paradójicamente atrae más dinero. Insisto en esta frase. Para un creador el dinero es secundario, pero paradójicamente atrae más dinero. No necesitas ser un genio o un Picasso o un Dalí para que mediante tu creatividad se beneficien otros. No reinventes la rueda. Necesitas solucionar quizás problemas cotidianos de muchas personas. A veces lo único que necesitas dar es un buen consejo. Y vas a solucionar tus problemas financieros. Si conoces, por ejemplo, medicina natural, reparación de coches, eres médico, eres ingeniero, lo que sea, tienes que tener una mente abierta a crear soluciones para problemas complejos o de muchas personas. El dinero es como un pájaro. Si lo persigues se va volando. Mientras más lo persigues, menos lo alcanzas. No sé si alguna vez has perseguido una paloma en una plaza y parece que está ahí súper cerquita, y mientras más corres, más se aleja. A veces hasta te toman el pelo, ¿no? Cuando tú te paras, ellas se paran. Pero cuando das un buen apretón corriendo, se va volando. Y ya ni la ves. Para capturarlo, tienes que atraerlo a un pájaro o al dinero. Un activo sirve para servir a más personas y por lo tanto atraer dinero. Un activo es un apalancamiento que te permite resolver los problemas de miles o cientos de miles de personas. Y lo mejor de todo es que no necesitas dinero para crear un activo, necesitas una mentalidad de creador. En este canal encontrarás muchas ideas para crear activos. El único secreto es pasar de una mentalidad de consumidor a una de creador. Crea cosas y servicios que solucionen grandes problemas y el dinero vendrá. Céntrate en el dinero y nunca lo alcanzarás. El pájaro se irá volando. Bueno, espero que este vídeo te haya resultado de alguna utilidad. Si es así, por favor dale un me gusta. Si crees que puede ser útil a alguien, dale un me gusta. Y si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte. Siempre estamos subiendo videos interesantes para mejorar nuestra educación financiera, para ser más inteligentes con nuestro dinero y que nuestro dinero. Un saludo y nos vemos en un próximo video del canal.